La palabra honrar tiene que ver con reconocer, y nosotros solamente podemos reconocer lo que conocemos. Por eso le hice una historia de su origen. Cuando yo entiendo la trayectoria, cuando yo entiendo el comienzo de algo, puedo tener reconocimiento. Por eso toda gloria, toda honra, todo reconocimiento se lo damos a Dios, porque cuando venimos a Él a través de Jesucristo, entendimos que Él era nuestro Salvador, que Él era nuestro Padre, que Él era nuestro guía, que Él era el que nos iba a llevar en la tierra de los vivientes a un propósito eterno. Por eso nosotros podemos decir: yo sé quién soy en Dios, porque reconozco a Dios. Y a través de la historia se han levantado muchos hombres y mujeres que le han reconocido, que han dado su vida por una causa, que es creerle a Dios y hacer la voluntad de Dios. También en la historia hay muchos que han desertado en el proceso, aún habiendo reconocido a Dios. Le ha ganado la batalla el desánimo, la incredulidad, la falta de perseverancia, y han abandonado los propósitos eternos. Sin embargo, hoy yo quiero decirle que porque hubo un hombre que se despojó de todo lo que podía ser en su esencia, dice la palabra del Señor, que se despojó de todo lo que tenía y vino a ser una encarnación viviente, para poder modelarle a los hombres que hacía falta un sacrificio, para que la humanidad entendiera que a través de Él, Él era la vida, Él era el camino, Él era la verdad, Jesucristo el Señor. Y quiero hablarle hoy acerca de la carta a los Romanos, especialmente en el capítulo 12, para exhortar a la iglesia en medio de esta conmemoración. Romanos es una carta muy especial, muy hermosa, la cual el apóstol Pablo escribe sin haber todavía conocido la iglesia que se levantaba allí. Y en el capítulo 12, cuando leemos esta carta, estamos pensando que se le está hablando a un grupo de creyentes muy maduros, muy unidos, muy ecuánimes. Sin embargo, esto era una congregación, una iglesia, una reunión de creyentes que se habían fusionado de una manera difícil, porque muchos de los judíos que estaban allí ahora, y parte de ese grupo anteriormente, había sido expulsado de Roma por Claudio, ya que le atribuía que todo lo negativo que pasaba en Roma, la cual era la ciudad tan importante de ese imperio, toda la culpa era de los creyentes. Toda la culpa era de los judíos que ahora estaban siguiendo a ese Mesías, a ese Jesús. Así que al ellos regresar se encuentran que ahora este grupo de personas está compuesto por mayormente gentiles, y hay que fusionar ese grupo de judíos que tiene tradiciones, que tiene celebraciones. Hay que fusionarlo con este grupo de gentiles que también tiene una cultura y que también tiene otro tipo de tradición. Entonces imagínese usted una iglesia compuesta de personas con diferentes mentalidades, con diferentes percepciones, con diferentes costumbres, como la que tenemos aquí en Maryland. Usted, todo el que viene aquí se siente y dice: ay, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y está bien. Pero a la misma vez aquí hay diferentes culturas, lo cual te trae diferentes costumbres, por lo cual tú entiendes que dentro de esas costumbres y cultura, tu manera de pensar lo que es correcto, la manera que tú piensas que es la honra, es muy diferente a la persona que está al lado tuyo. Cuando yo les comencé diciendo lo difícil que era tener muchos hijos y criarlos, y ninguno de ellos eran iguales, imagínense para un pastor el pastorear una congregación donde no todos los hijos espirituales son iguales. La honra tiene que ver con una manera de reconocimiento, pero el reconocimiento, culturalmente hablando, tiene que ver cómo a usted lo educaron y cómo usted percibe lo que es reconocer. Para algunos reconocer es obedecer, para otro es agradar, para otro simplemente es llamarle un nombre, pastor, pastora, para otro es el poder simplemente agradarlos a ellos, pero no a la iglesia.
Ahora bien, en esta carta, cuando yo la leo con detenimiento, me doy cuenta de que el apóstol le está diciendo a la iglesia: ustedes, la iglesia que está aquí, no deben de imitar las conductas que tienen los de esta ciudad. Ustedes, como pueblo de Cristo, no pueden ser iguales a los demás. En esta cultura romana, la honra se le daba especialmente al César y a aquellos que estaban en autoridad de preeminencia. Sin embargo, entre ellos mismos no había reconocimiento. Llega la sociedad a la iglesia, llega la sociedad al grupo y se quiere conducir como los de allá afuera. Entonces, como que yo no entiendo cómo es que hay gente que no estamos en Roma, pero como que yo puedo honrar al jefe del trabajo y yo puedo honrar al trabajo y cumplo con el trabajo y llego temprano al trabajo y no me pierdo el trabajo y aún enfermo me voy al trabajo porque estoy honrando algo de la sociedad. Sin embargo, cuando se trata del cuerpo de Cristo, no le veo a veces la misma importancia, no le veo el mismo nivel. Si tengo que faltar, falto. Si no me tengo que excusar, no me excuso. Si tengo una responsabilidad, la tiro. Como que nos convertimos en romanitos. Debe de haber una similitud en lo que yo creo y en lo que yo hago. Y si yo entiendo que soy el cuerpo de Cristo y yo puedo someterme y aceptar con honor y dignidad el seguir una conducta leal y responsable ante mi sociedad, cuanto más para aquel lugar donde yo lo llamo casa de Dios, puerta del cielo, lugar donde Dios me ha sembrado para adorar su nombre. Me parece que era importante que el apóstol Pablo en esa carta le dijera a ellos: ustedes ya no tienen que estar, ustedes quizás están anhelando el templo, los sacrificios. Usted sabe, cuando uno viene del país, ay, que me hace falta mi iglesia, que allá sí yo adoraba, allá sí que yo la pasaba bien. Y le está diciendo: ustedes ya quizás no están yendo al templo, no están haciendo sacrificios, pero ¿por qué ustedes se lamentan? Si ahora el sacrificio que ustedes hacen es para Dios, no es para que lo vean. Este sacrificio tiene que ver con ustedes presentarse en la casa de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable, que agrada a Dios. Y esa es la verdadera adoración, cuando yo hago más allá de mi deber con tal de adorar a Dios. Cuando yo logro quitar todas las excusas que hay y logro tener mi tiempo para adorar a Dios. Y el apóstol le dice: yo les voy a advertir a ustedes algo importante. Ninguno de ustedes debe de creerse más que los demás. Porque ahora ustedes no son, cuando ustedes están allá afuera, algunos de ustedes son quizás generales, quizás algunos de ustedes tienen posiciones, tienen rangos, pero cuando están en el cuerpo de Cristo, todos somos uno ante el Señor. Pero ahora bien, diga conmigo, ahora bien, tenemos que entender que el apóstol le está hablando basado en autoridad, porque dice la palabra que toda autoridad es dada por Dios. El hecho de que todos estemos aquí como iglesia y que todos seamos el cuerpo de Cristo, tenemos que reconocer, que discernir que Dios aquí ha establecido pastores conforme a su corazón, pastores para que le guíen, para que le enseñen. Por ahí anda un concepto acerca de la paternidad y de la maternidad espiritual, muy mal utilizado, por cierto, en donde hay personas que están manipulando los pensamientos de los seres humanos a que honren más un desconocido que hasta su propia familia. Y el concepto de honra comienza en una base de hogar. El concepto de honra comienza en una parte de reconocer que sea que te cría tu madre, tu padre, tu madrina, tu abuelo, es ser agradecido con aquellos que han contribuido a hacer algo en ti.
Entonces, cuando yo entiendo de que yo vengo de un origen donde otros han colaborado en mí para ser quien yo soy hoy, y llego a una casa espiritual, doy por sentado que a quien Dios puso para velar por mi alma, para guiarme a la madurez espiritual, tengo que reconocer que Dios los ha puesto y soy agradecida por lo que Dios le ha dado a ellos. El reconocimiento no tiene que ver con gustos ni con disgustos, tiene que ver con propósito. El reconocer tiene que ver con discernir por qué esa persona en esta etapa es parte de mi vida. Y cuando yo reconozco y entiendo que Dios los ha llamado a ellos para velar por mi alma, todo consejo, de acuerdo a la palabra, que venga de ellos, debo de recibirlo con amor, porque entiendo que Dios está guiando mi vida a través de ellos. Por eso el apóstol Pablo le habla en esta carta a los romanos que Dios le había dado a esta iglesia diferentes dones y que todos ellos eran para el servicio. Y ahora voy a explicarle algo. El pastor dijo que la honra más grande que él puede recibir, y habló de su corazón, es que una iglesia reconozca y adore al Señor. Porque eso hace entender que ellos están haciendo su trabajo de llevarlo a ustedes a honrar a Dios. Pero es interesante que en ocasiones hay personas en las iglesias que quieren honrar solamente a los pastores y no quieren honrar a nadie más. Que quieren respetar a los pastores pero no quieren respetar a sus líderes, que quieren respetar a los pastores pero no quieren hablar con los hermanos. Y ahí es que el apóstol Pablo sella esta carta. Le está diciendo en otras palabras, cuando ustedes se reúnen, ustedes tienen que amar a los demás, pero deben de hacerlo de verdad. Cuando ustedes se reúnen, no pueden hacerlo con excepción de persona. Yo amo a estos porque son mis pastores. Porque cuando un pastor tiene que trabajar con los conflictos internos de una iglesia, se frustra porque está viendo que todavía la madurez de Cristo no está en ese creyente. Cuando un creyente madure en el Señor, aún entienda que su hermano es de otro país, de otra nacionalidad, de otro pensamiento, por cuanto hay una causa común en Cristo, se puede trabajar juntos. Aunque tengamos diferentes formas de ser y de pensar, y el apóstol Pablo le dice, ámense con afecto genuino, con amor fraternal. Verso 11, no sean perezosos, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Ahí está viniendo la madurez de la iglesia en el cuerpo de Cristo. Y dice, estén listos para ayudar a aquellos que se integran a la familia de la fe, como ustedes lo harían con los demás, porque esta iglesia tenía diferentes culturas y generalmente las personas quieren ayudar a aquellos que conocen o con los que se sienten cómodos. Sin embargo, le dice en el verso 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de una o de tal manera que el mundo vea que ustedes son personas honradas. Ahora vamos a hablar pastoralmente. Hoy día tenemos un liderazgo en esta iglesia que se ha unido a honrar la familia pastoral. Y están honrando la vida de los pastores Yendi y Mayreli junto a sus hijos. En el pensamiento de todos los seres humanos, lo primero que hacemos es idealizar cómo pensamos que debe de ser un pastor para saber si merece honra y reconocimiento. Y cuando nosotros idealizamos, estamos mirando a los demás de acuerdo a cómo yo me veo a mí mismo. En otras palabras, de la manera que yo trato a mi prójimo, es de la manera que me veo yo. Por lo tanto, como yo me conduzco, estoy reflejando lo que yo veo en mí y lo que yo veo en los demás.
demás. ¿Cuánto me entienden? Cuando nosotros idealizamos el rol pastoral, lo que estamos tratando de poner en contexto es cómo yo veo a mis padres, cómo yo veo a los seres humanos, cómo yo veo a los que están en autoridad. Por eso es que usted se encuentra con algunos hijos en la casa que cuando un pastor le habla, a ellos le da lo mismo decirle 3 cosas, salir corriendo, y luego se van de las iglesias, iglesia por iglesia, diciendo: aquel pastor no me ayudó, aquel pastor no fue bueno, aquel pastor no fue agradable. Sin embargo, eso no tiene que ver con la iglesia ni con los pastores, tiene que ver con la idealización que tiene ese ser humano de cómo debe de ser una iglesia y cómo debe de ser un pastor. Y la iglesia no es el hospital, perdóneme. Discúlpeme si usted lo ha dicho, yo se lo respeto. La iglesia no es en el hospital, porque en el hospital usted va enfermo, lo atienden, pero usted regresa otra vez a tratarse. Sin embargo, la palabra nos enseña que el creyente debe de ir de gloria en gloria, de salud en salud, de crecimiento en crecimiento. La iglesia no es su casa, aunque decimos que es una casa espiritual. Pero en su casa usted hace lo que le da la gana, usted tira lo que quiere, usted no recoge si no quiere. Sin embargo, el lugar que separamos para Dios es el lugar que queremos que esté excelente, hermoso, porque allí habita la presencia del Dios Santo y del Dios sublime. La iglesia no es un lugar terapéutico donde usted quiere hacer una cita todos los días para llorar, para que lo entiendan, para que le resuelvan los problemas que usted mismo no puede resolver. La iglesia puede ser que un día le den el consejo, lo acompañen, sean empáticos, pero ese no es el propósito de la iglesia. Para nosotros entender el propósito de la iglesia, tenemos que ir a la palabra del Señor y entender que ese grupo de hombres y de mujeres que se reúne está recibiendo una dirección por el Espíritu Santo para luego poder impactar una comunidad, para luego impactar una generación, para luego impactar un territorio, para luego impactar un país, para luego impactar una expansión de hombres y mujeres que aún no han conocido al Señor. El pensamiento del ser humano tiene que ser transformado, tiene que ser educado, tiene que ser renovado para que pueda entender que Jesucristo es el Señor de la iglesia y que Él se place en llamar hombres y mujeres para que estos guíen ese rebaño al eterno Padre Celestial. El apóstol le está dando un consejo a la iglesia presente y les dice que ese amor fraternal que tiene que estar entre ellos, ese amor debe de venir con honra, con reconocimiento, tiene que venir con agrado. Y esto tiene que venir porque ya Jesucristo le ha enseñado a los discípulos en Mateo capítulo 22, verso 39, que debe de amar al prójimo, usted que está ahí, como usted se ama a sí mismo. Entonces esto me lleva a pensar que hay una carencia de amor propio. Hay una carencia en nuestra sociedad de amor propio. Porque ¿cómo es posible que a mí no me duela el hablarle mal a mi prójimo? ¿Cómo es posible que a mí no me duela el calumniar a mi prójimo? ¿Cómo es posible que a mí no me duela el ignorar a mi prójimo? Hay una carencia de amor propio, porque cuando yo me amo a mí misma, cuando usted se ama a usted mismo, usted va a tratar con esa misma dignidad a aquel que se sienta a su lado a adorar el nombre del Señor. Y aunque les dije que la iglesia no es un hospital, pero el Dios eterno, el Espíritu de Dios que está en el hospital también está en la iglesia para sanarle, para restaurarle, para bendecirle y para darle amor. El cuerpo de Cristo implica que nosotros tenemos que vivir honrando a aquellos que Dios ha puesto en autoridad. Y déjeme decirle lo que Dios le entrega a esta iglesia. Escúcheme bien. En esta casa
hay líderes y hay hermanos que van a entrar en un entendimiento mayor de lo que es el cuerpo de Cristo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, verso 35: el amor que tengan ustedes, escuchen bien, los unos por los otros, será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Yo lo voy a repetir: el amor que tengan ustedes los unos por los otros será la prueba ante el mundo, no la iglesia, ante los demás, que ustedes son mis discípulos. Por lo tanto, vengo a decirte que la mayor honra que puede darle un hijo espiritual a un pastor es que el mundo sepa que tú eres un verdadero hijo de Dios. La mayor honra que puede tener un pastor, una familia pastoral, es que cuando tú te identifiques en la calle, que cuando tú te identifiques en la comunidad, en tu trabajo, que tu lenguaje, que tu acción, que tu testimonio esté a la altura de un hombre y de una mujer, de un joven que ha tenido una experiencia con Cristo. La honra ha sido mal enseñada en ocasiones, porque las personas interpretan que en la honra es que aunque tú me maltrates, yo tengo que quererte. Aunque tú no me valores, yo tengo que quererte. La honra de los hijos para con los padres es que nadie tenga nada que decir de ellos negativamente en la sociedad. ¿Tú quieres honrar a tus pastores? Que nadie tenga algo negativo que decir de ti. Porque el día que digan algo contra ti mintiendo, tú te vas a gozar y te vas a alegrar, porque tu galardón es grande en los cielos. Sin embargo, el honrar tiene que ver con la conducta que yo asumo, no solamente para con los pastores, sino para con los hermanos de la fe. Si yo quiero honrar a mi pastor, yo tengo que tener amor que sobrepase todo entendimiento en el cuerpo de Cristo. Jesucristo puso esto como un mandamiento sellado, de que el amor entre los discípulos, donde no hubiese discusión negativamente para hacerse daño, donde no hubiese maldad, entonces se iba a reflejar que Cristo habitaba en medio del cuerpo de él. Es cierto que vamos a tener desacuerdos, es cierto que vamos a tener puntos de vista diferentes, pero la iglesia no es un partido político donde tenemos que saber quiénes son los demócratas y quiénes son los republicanos, quién tiene voto, quién no lo tiene. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde hay un Dios, donde hay un Señor, donde hay un Salvador. Y cuando usted entiende lo que es el cuerpo de Cristo, usted no ve su cultura por encima del amor de Dios. Usted no ve su relación familiar por encima del amor de Dios. Mire, le voy a decir algo. Yo recuerdo una vez una persona que llegó y me dijo, al llegar a la iglesia, llegué a mi casa espiritual. Y yo dije, ay, mi madre, ¿cuántas casas habrá tenido? Esta es mi casa, usted va a ser mi madre espiritual. Y yo, wow, tremendo. Pero de repente me empezó a hablar mal de todas las madres anteriores que había tenido, de todas las casas espirituales que había tenido. Digo yo seré el número 6 o 7. Porque sí es cierto que usted se puede trasladar de un lugar donde usted no crece. Usted tiene la voluntad de irse a un lugar donde usted entiende que le beneficia a su familia, claro que sí, pero eso no tiene que ver con que Dios, que si lo lleva, que si no lo lleva. Eso tiene que ver con lo que usted como ser humano está buscando para crecer. Así que los que están en esta casa deben de saber y decir que si Dios te trajo aquí no era para hacer la contraria, ni para tener una división, ni para tener un problema continuo. Es para crecer en el conocimiento de Jesucristo como Hijo de Dios. Y entonces puedo honrar a aquellos que me guían en el camino del Señor. Decimos amén.
Así que yo voy a concluir con este consejo de la palabra para la iglesia. Si vas a honrar, hazlo en amor. Por eso en Primera de Corintios, capítulo 12, donde se habla acerca de todos los dones dados a la iglesia existente en ese momento, en una iglesia que era de diversos linajes, de diferentes culturas, de diferentes dones, una iglesia hermosa en la variedad. Le dice que entre ellos hay tantos dones, que hay tanta manifestación del Espíritu. Escúchame bien para que no te confunda. Los dones pueden ser manifestados, pero no todos van a edificar. Y esta iglesia se manifestaban todos los dones, pero no había edificación, porque lo que se hacía no se hacía en amor. O sea que yo puedo tener un don y manifestarlo para beneficio propio, para exhibición, pero no necesariamente para edificar en amor. Y por eso en el capítulo 13 el apóstol Pablo le dice a la iglesia: ¿de qué nos sirve hacer todas las cosas que podemos hacer si no las hacemos en amor? Porque se va a acabar todo en la vida, pero el amor está ligado a la fe, a la esperanza, y esto es lo que va a terminar en la tierra nuestra identidad como seres humanos. O sea que mis dones y talentos son puestos al servicio para edificar en amor. Las partes que yo tomo, los instrumentos que toco, el servicio de la puerta, el agua que le paso a los pastores, mi trato con sus hijos, todo lo que yo hago debo de hacerlo en amor, porque si no lo hago en amor, de nada nos sirve. Ahora yo les invito a que estemos en pie.